Tenemos una visita de lujo aquí en Infobae TV, ex ministro de Economía, actualmente trabajando en los equipos técnicos de Sergio Massa. Miguel Peirano, ¿cómo estás? Miguel, un gusto. El gusto mío, Pablo, y te agradezco por la invitación y poder estar con vos. Gracias. Miguel, 3 años de cepo cambiario, ¿no? Han salido muchos artículos, muchas opiniones. ¿Qué opinión tenés de lo que ha pasado con el cepo y cómo se sale del cepo? Massa ha dicho en 100 días lo puedo levantar y algunos dicen, ¿por qué no inmediatamente? En primer lugar, el cepo fue un gran error de política económica en un escenario donde Argentina tenía todas las condiciones para crecer en reservas, para recibir dólares, por el comercio, por inversiones, donde los precios internacionales de nuestros productos eran muy altos y aún lo siguen siendo en términos históricos, con liquidez internacional, con reservas que eran muy superiores a las actuales. En lugar de plantearse una estrategia de seguir creciendo en niveles de reservas, se adoptó un camino difícil de entender, como fue el cepo. Bueno, pero cuando se pone el cepo, las reservas caían violentamente, ¿no? Me acuerdo septiembre-octubre fueron 3.000 millones por mes. Empezaron a caer, Pablo, pero las condiciones objetivas permitían rápidamente revertir la situación. El diagnóstico fue equivocado. Caían por la incertidumbre, por desconfianza, y fácilmente podían revertirse las condiciones. Y sobre todo en un año que era electoral y que con las definiciones propia del nuevo gobierno daba un margen totalmente distinto. Fue una medida que condicionó todo el segundo mandato de Cristina. Realmente, si uno repasa los hitos económicos del gobierno de Cristina en este segundo mandato, todo giró alrededor del cepo. Y fíjate que además se perdieron más de 20.000 millones de dólares de reservas con cepo. Ni siquiera el objetivo de contener la pérdida de reservas, aun cuando pudiera generar dificultades en el resto de la economía, se consiguió. Pero además no solamente fue el cepo, sino las contradicciones permanentes en la política cambiaria. Recordá que el cepo nace con un concepto que supuestamente era simplemente controlar los fondos blancos, que era un hecho lógico, después se va endureciendo, contradicciones respecto al tipo de cambio paralelo y su influencia en la economía, luego respecto al propio tipo de cambio oficial. Es decir, el cepo fue parte de una política cambiaria equivocada, en el marco de una política económica con errores, pero el cepo no solamente no ayudó a solucionar el problema, sino que lo agravó. Era innecesario y complicó las cosas. ¿Y se puede salir? Sí, absolutamente se puede salir. Y el planteo de 100 días es un horizonte, es un marco conceptual. Como vos decís, un gobierno que plantee un marco de consistencia macroeconómica, que dé señales a mediano y largo plazo creíbles, que genere marcos de políticas en cada uno de los sectores coherentes, adecuados, sale rápidamente del cepo, porque nuevamente, cuando uno observa el perfil de vencimiento de deuda de la Argentina de los próximos años, que es muy bajo, cuando uno ve el contexto internacional que todavía le permite a Argentina tener condiciones externas para aprovecharlas, cuando repasa los distintos sectores, campo, industria, energía, industria de la construcción, turismo, minería, hay potencial. Cuando uno ve no solamente la posibilidad de acceder a deuda o a inversiones extranjeras, sino fundamentalmente inversores locales también. Muchos capitales de argentinos que potencialmente se pueden orientar a la economía. Todas las condiciones objetivas permiten vislumbrar que realmente se puede salir del cepo y va a facilitar el comportamiento de toda la economía, tener un tipo de cambio único y salir de este régimen que complica. Sí, después hay otro debate, ¿no? Una vez que se va el cepo, ¿a qué régimen volvemos? ¿Volvemos a la flotación administrada que llevó en buena parte de su mandato Néstor Kirchner? ¿Vamos a hacer una flotación de verdad del tipo de cambio como tienen otros países de la región? Creo que también se plantean, ¿no? Desafíos. Por supuesto. Yo, desde el punto de vista personal, tiendo a visualizar que el mecanismo más efectivo es una flotación administrada que permita ir teniendo objetivos respecto de la paridad cambiaria, respecto a las pautas inflacionarias, los niveles de crecimiento. Creo que podés tener un escenario, Pablo, en los próximos años que si se hacen las cosas bien tengas un ingreso de dólares muy importante, comerciales, por inversiones, y por tanto también hay que tener una política respecto a qué tipo de paridad cambiaria se preserva para la economía. Ese es el otro tema, ¿no? Salimos del cepo, ¿a qué tipo de cambio hay que salir? Porque no creo que sea sostenible a 8.50. Yo creo que el valor dependerá, obviamente, en ese momento de los niveles inflacionarios, pero básicamente creo que como objetivo de tener una paridad competitiva, parecido a lo que era el esquema de La Baña en sus primeros años de gestión, y al mismo tiempo lo importante es que además la expectativa sea que la rentabilidad de las actividades productivas, de los activos, sea superior a la devaluación. Ahora, a mí me hace ruido este tema del tipo de cambio competitivo, ¿no? Porque veo lo que pasa en otros países de la región.
por ahí uno va a Colombia o a Perú o a Chile, vos habrás ido en los últimos tiempos. Por supuesto. Son países caros en dólares. Realmente, yo hace poco estuve en Perú, también estuve en Chile. Y están caros en dólares. Son países que donde ir a comer, los servicios, son caros. Y sin embargo reciben inversiones y la gente ha mejorado su estándar de vida. Con lo cual, no sé si pasa por un tema de competitividad o por un tema de confianza. Te doy mi visión, Pablo, y en estas cosas cada uno puede tener los matices. Te voy a dar una experiencia como la de Brasil. Argentina es una economía con una diversificación sectorial muy fuerte. Argentina es un país que su estructura económica, más allá de la diferencia de escala, uno lo puede asimilar más a Brasil. Un tejido industrial muy fuerte, sector agropecuario, mercado interno importante, sectores de servicios. Yo creo que Brasil tuvo un problema de exceso de apreciación cambiaria por una política muy rígida que perdió el equilibrio. Entonces también tuvo problemas de desintegración al interior de los sectores, problemas en términos de niveles de crecimiento, de dependencia de los movimientos de capitales externos, dificultades que se observan hoy, pero que en realidad se han acumulado por años. Entonces, mi visión es que para una estructura económica como tiene Argentina, donde vos mirás minería, energía, turismo, industria, campo, servicios, es decir, economías que tienen potencial en todos sus sectores, cuando uno tiende a atender un tipo de cambio más competitivo, se desarrollan todos los sectores con potencia, se desarrolla más equilibradamente el interior del país, los niveles de empleo son muy altos y abre una oportunidad. Ahora, por supuesto, Pablo, cuando uno habla de tipo de cambio competitivo, tampoco implica que tengas un tipo de cambio que implique en definitiva afectar los niveles salariales. Es un tema para debatir o los largo, niveles inflacionarios. ¿no? Porque, es un tema técnico. Está el tema, porque vos decís, bueno, dejo el tipo de cambio más alto, trato de darle competitividad a la industria, pero también generó más inflación ese esquema, ¿no? Pero bueno, es un tema para debatir largo. Yo te diría, Pablo, que si vos miras la experiencia de los últimos años, y por supuesto es una variable que incide, pero si te fijás, gran parte del periodo donde el tipo de cambio tuvo la evolución más baja o más estancado, que correspondió también con niveles inflacionarios altos. Obviamente es difícil hacer esa evaluación, pero yo te diría que es un tema técnico y además la política cambiaria debe estar inserta en una política fiscal que te permita tener una política de intervención cambiaria a través de la situación fiscal, no solamente de la emisión, de la política monetaria, de la política global. Es decir, cuando uno analiza la política cambiaria, no la podés desvincular, que el éxito de una política cambiaria está vinculada con la globalidad de las decisiones. Pero también, por eso te decía, también es muy importante que la expectativa devaluatoria sea baja. Entonces, que la sensación de los actores económicos sea que es mejor negocio producir, tener un activo, comprar una propiedad, hacer una inversión en otra lógica que la devaluación. ¿Y hoy el gobierno logró bajar la expectativa de devaluación o es un poco fuego de artificio, llamados telefónicos? Yo creo que es una mezcla de decisiones donde igualmente hoy tienen un desequilibrio en términos de un tipo de cambio que va, por lo menos en los últimos meses, muy por debajo del ritmo inflacionario, luego de haber hecho un ajuste muy fuerte en los primeros meses del año, una brecha con un tipo de cambio ilegal o con un tipo de cambio que es el que se puede expresar con lo que se denomina contado con liqui, y una situación que te vuelvo a decir, yo creo que el gobierno le sobran herramientas y posibilidades. Es más difícil explicar por qué llegamos a esta situación que el hecho de que el gobierno tiene margen de maniobra para el año que viene cambiar esa tendencia. Evidentemente, en el largo plazo, la política cambiaria se vincula con los fundamentos económicos. Las medidas más voluntaristas, más técnicas, más restrictivas, pueden tener solo efecto en el cortísimo plazo y pueden ser un puente a una visión más profunda. Te propongo un ping-pong de 2 o 3 temas para cerrar, pero que nos va a permitir repasar distintas cuestiones. Holdouts. ¿Hay que negociar en enero con los buitres? Bueno, la palabra negociación es muy amplia. Yo creo que hay que tratar, por lo menos, de inducir y facilitar la búsqueda de caminos de acuerdos privados, donde los propios privados hagan sus aportes, y si uno encuentra márgenes, sería propicio, no solamente porque resolveríamos la actual situación, sino porque además se corren riesgos de aceleración de la deuda, de nuevos reclamos. ¿Es ese peligro de no solucionar el asunto con los buitres? Es decir, que te vengan a pedir la aceleración que haría caer los canjes, por otra parte. Complicaría, generaría un reclamo, por lo menos una primera etapa, cercano a los 10.000 millones de dólares. Evidentemente se discutirá judicialmente el alcance de los mismos, pero potencia el problema. Yo en este caso, Pablo, mi visión es que realmente el fallo de Griesa ha sido una inconsistencia total. Creo que el rol de los fondos buitres es totalmente nefasto
para un sistema capitalista. Es totalmente lógico que el sistema económico internacional los condene y genere mecanismos crecientes de resguardo. El problema lo tenemos, claro, y el problema hay que encararlo. Y creo que si con la colaboración de la caída de la cláusula Rufo, donde el Estado tiene más flexibilidad para acompañar un acuerdo de privados, donde también los privados acompañen con un esfuerzo y ver en todo caso también la propia actitud del juez y de los fondos buitres, hay que por lo menos tratar de hacer el esfuerzo. Esta es una negociación donde no solamente hay una parte que es el gobierno, o no solamente hay un actor que pueden ser actores privados que intenten colaborar con la solución del problema, sino también una contraparte como los fondos buitres, que evidentemente es un factor complejo en la negociación. Si gana Massa, ¿va a ser un ajuste en el 2000, digamos, a fin de 2015, a principio de 2016? Porque el déficit fiscal es cada vez más grande. De ninguna manera, Pablo, al contrario. Porque uno, por supuesto que debe tener una situación fiscal más ordenada, una política macroeconómica más consistente, pero justamente la posibilidad que tiene la Argentina, por sus recursos, por el contexto internacional, por distintas situaciones, incluso por la propia negociación de deuda que hizo el gobierno, que le permite tener un perfil de vencimiento de deuda muy bajo en los años próximos. Uno, en primer lugar, tiene que entender que Argentina debe encarar un proceso de alto crecimiento. Ese alto crecimiento va a permitir equilibrar muchas de las situaciones que hoy se ven. En materia inflacionaria, evidentemente, el camino será gradual. En materia de salida del cepo, inmediato. En materia de ordenamiento de la situación fiscal, también con un gradualismo que permite que aquellas decisiones que haya que tomar, por ejemplo, en sectores que puedan tener subsidios en altos ingresos, también permitan que ese nivel de crecimiento de la economía compense la ecuación final en los distintos sectores de la sociedad. Y creo que realmente la Argentina, por condiciones objetivas, por condiciones internacionales, como te decía recién, por temas de deuda, porque Argentina hoy está siendo visto a nivel internacional como un país de oportunidades. Es permanente, Pablo, la visita de actores internacionales y, por supuesto, los empresarios locales, que siguen analizando los fundamentos de la economía argentina, pero siempre viendo como una oportunidad para los próximos años. Entonces Argentina tiene un enorme margen de solucionar sus problemas macro en un marco de fuerte crecimiento, y el camino del ajuste sería una equivocación, sería profundizar más los problemas, sería generar más dificultades sociales, y en todo caso, vuelvo a decir, seguramente hay temas fiscales que hay que ordenarlos, pero cuando uno lo ordena en un marco de fuerte crecimiento y expansión, en definitiva, el saldo final de una economía y de la gente en sí mismo es estar mejor, crecer en sus salarios y en el empleo. Hay un consenso entre las fuerzas políticas, hace un ratito estuvo Julio Cobos aquí, en relación a la inflación. O sea, todos lo ven como un problema, creo que ya no hay nadie que diga que la inflación es manejable, que se puede convivir con estos niveles inflacionarios, pero todo el mundo habla de una inflación que debería reducirse en forma gradual, un enfoque gradualista, y no ir hacia una política, digamos, más contundente o de shock. ¿Cómo lo ven ustedes? Conozco la posición de Julio Cobos, se la he escuchado, la comparto. Creo exactamente lo mismo, porque creo que rápidamente puede cambiar la tendencia inflacionaria y generarse un cambio brusco en las expectativas y en la situación. Y para hacerlo en un marco de fuerte crecimiento, de resguardar los niveles de equidad, los niveles de crecimiento, creo que la estrategia más adecuada en este escenario que hoy vivimos es plantearse un plan a 2-3 años para hacer una reducción año a año fuerte. Y creo que además rápidamente, cuando los actores económicos ven que el problema se reconoce, que se lo encara, que los resultados anuales son muy importantes, cambian las expectativas y cambian las dificultades, y todo se torna mucho más sencillo, y en términos de los problemas que genera la inflación se reducen de una manera muy fuerte. El problema inflacionario es en sí mismo grave, pero al mismo tiempo el no reconocerlo o el no poder ver una señal de mediano y largo plazo genera otro tipo de dificultades adicionales que se van potenciando. Lo último, la caída de la soja, la eventual suba de tasa de interés, digamos, hay como un panorama internacional un poco más complicado. No creo que sea viento de frente, pero claramente viento de cola ha amainado bastante. ¿Qué pronóstico tienen para el periodo 2015-2019? Digamos, ¿van a ser otras condiciones externas muy difíciles? ¿Van a seguir acompañando? ¿Qué plantean? Pablo, cuando uno analiza el escenario internacional, ve volatilidad, ve escenarios diversos en los analistas. De todos modos, tomo la esencia de tu pregunta. Aun cuando cambien las circunstancias en forma negativa, pero que ese cambio no sea dramático, brusco o agresivo, sino que sean condiciones menos favorables, pero en forma gradual, los márgenes que tiene Argentina son importantes. Si vos lo miras en términos históricos,
los valores de los commodities que exportamos siguen siendo muy importantes, las tasas de interés, aunque suban, si lo hacen en forma razonable, siguen siendo importantes para la Argentina. Creo que los márgenes que tiene Argentina, si tiene una política económica consistente, ordenada, coherente, previsible, son muy importantes, aun cuando el escenario internacional genere modificaciones en ese sentido. ¿Y a qué tasa de crecimiento se puede aspirar? Digamos, ¿cuánto podría crecer Argentina una vez que se normalice un poco la llegada de inversiones, que baje la inflación, que salgamos del cepo? Yo creo que Argentina perfectamente puede crecer a tasas del 4% y superiores. Por supuesto que habrá que ver el contexto internacional, habrá que ver el escenario que queda si eventualmente a alguna fuerza política le toca administrar el gobierno distinta al gobierno en el futuro. Hay una serie de condicionamientos que hay que observarlos, pero pensar un nivel de crecimiento importante en términos de la región y en términos de Argentina, y no solamente lo importante es crecer a tasas altas, sino básicamente el impacto de ese crecimiento en términos de empleo, de salario, de infraestructura, y al mismo tiempo la sustentabilidad de ese crecimiento en mediano y largo plazo. Siempre es muy importante ver cómo se está en el presente, pero al mismo tiempo sobre qué fundamentos. Si uno crece sobre bases del 4% o más y al mismo tiempo vislumbra que los fundamentos son sólidos, macroeconómicos, sectoriales, y que el propio impacto del crecimiento genera en la sociedad impacto favorable, evidentemente ese crecimiento a largo plazo es sostenible y eso genera fuertes procesos de inversión. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner, ¿no?, hablaba en su primera etapa de gobierno de crecer al 4% y que él firmaba si Argentina podía crecer sostenidamente al 4%. Después, evidentemente, se enamoró del 8, 7, 8, 10% de las tasas chinas, ¿te acordás, no?, cuando se hablaba de las tasas chinas. Y bueno, fue por ese lado, pero generó muchos desequilibrios macroeconómicos. Recuerdo incluso en tu gestión de ministro de Economía, al final de la elección del 2007 que gana Cristina, y eso me quiero que me lo cuentes vos, te sentaste con Néstor y le dijiste que había que ordenar otra vez las cuentas públicas y él estuvo de acuerdo. ¿Es así? Yo me acuerdo de la cobertura periodística que en ese momento hacíamos respecto a cómo se había desalineado la cuestión del gasto en relación a los ingresos, y un poco la idea era volver a encaminarlo. Sí, él tenía una prioridad que era el ordenamiento de las cuentas. Cuando lo hablé con él en plena campaña reconoció que era un objetivo. También es cierto, Pablo, que en ese mismo momento, y mi decisión de no continuar fue que yo le planteé que el tema inflacionario, el rol del INDEC, que ya era claro, desvirtuaba la realidad económica, funcionarios que no colaboraban con una política económica con objetivos lógicos, y fue difícil entender por qué temas que en ese momento había un enorme margen de maniobra para abordarlos se negaron. Bueno, yo creo que justamente la esencia es no solamente crecer a tasas importantes, sino que ese crecimiento se refleje en que la gente, sobre todo la que tiene más problemas concretos, esté mejor, pero al mismo tiempo cuando uno observa sobre qué base se está creciendo, uno pueda proyectar los próximos años y vea que hay solidez de ese crecimiento. La verdad que yo creo, Pablo, que para Argentina no es un escenario de restricciones. Argentina ha tenido en otras etapas históricas dificultades con los precios de sus productos, dificultades en materia de macroeconómica, de perfil de vencimiento de deuda, situaciones mucho más complejas, y creo que por eso te digo que sin subestimar los desafíos, sin subestimar la dinámica que pueden tomar los próximos meses, entendiendo la problemática social y lo que implica un país con casi 40 puntos de inflación, realmente de todos modos existe margen de maniobra para que quien le toque administrar un próximo gobierno pueda hacerlo con objetivos importantes y no simplemente administrar la salida de una crisis, sino generar un proceso de fuerte crecimiento con los consensos incluso con los distintos espacios para tratar de, con los propios sectores sindicales y del trabajo y empresarios, generar una rápida reacción de una economía que tiene un enorme potencial. Miguel Peirano, un gusto, muchísimas gracias por esta visita. Al contrario, Pablo, muchas gracias a vos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.